Y justamente mi charla es de vértigo funcional. Yo me dedico principalmente a trastornos de vértigo y del equilibrio, y tenemos desde hace tiempo una patología que ya definimos nosotros también por nuestra cuenta como funcional, y que ahora en este curso me doy cuenta que tiene mucha relación con distintas cosas que se han ido comentando. Así que quiero comenzar con una frase que quizás a muchos les suena familiar. A mí me es muy familiar. A mí me llegan muchos pacientes que me cuentan que otros médicos les han dicho: usted tiene vértigo por estrés. Y yo debo explicitar que esta es una frase que a mí me genera mucho ruido, que me pasa muchas cosas con esta frase. Me complica mucho en la consulta, porque la verdad es que uno ocupa, o muchos colegas, no sé si todos, pero muchos ocupan esta frase como un verdadero comodín para poder explicar al paciente algo sin mucha, a veces, claridad de lo cuál es cuál es la patología real que está ocurriendo en base al conocimiento contemporáneo. Y lo que me complica con esta frase es que, por supuesto, esconde varias falsedades, varias de frente mentiras que pueden estar relacionando al paciente, que puede ser muy complejo para él. Pero lo que me es más terrible es que oculta también muchas verdades, así como han habido muchas frases dentro de este curso que se han ido catalogando, que pueden ser súper complejas. El doctor Jope acaba de decir, cuando le decimos al paciente: usted no tiene nada, está en la misma categoría de frases que terminan, adicionalmente de la patología en sí misma, generamos todo un problema de cómo el paciente se hace cargo de su propia patología, al cómo responsabilizarlos, como: esto es culpa suya, esto es porque usted tuvo estrés. Y al mismo tiempo, como que le estuviéramos implícito a esta frase, está la idea de que tuvieran que ser todos los pacientes Dalai Lama para no tener vértigo, lo cual, por supuesto, no tiene sentido. Entonces, bajo esta premisa de que a mí me encantaría que ojalá se disminuyera la recurrencia del vértigo por estrés por cosas que están mucho más en las opciones modernas, es partir diciendo que el vértigo y el mareo, vértigo y mareo hoy en día, la gente que nos dedicamos a esto no hacemos diferencia entre vértigo y mareo como antes se le da tanta diferencia: el vértigo rotatorio, yo giro, el mundo gira, todo eso ya no importa mucho. Vértigo, mareo como un síntoma que puede aparecer en muchas patologías específicas, que muchas de ellas, todas, tienen una base biológica clara, y hoy en día la inmensa mayoría tienen un tratamiento súper efectivo, pero que muchas de estas patologías específicas son moduladas efectivamente por sobrecarga emocional, estrés, como lo que queramos llamarlo, donde si la enfermedad biológicamente está activa, sí, un aumento del cortisol sanguíneo, un aumento de la actividad en distintas redes del cerebro asociada a estrés puede gatillar eventos. Y eso tiene su lógica fisiopatológica bien explícita, y esto sobre todo ocurre en un par de patologías muy frecuentes, que son la migraña vestibular, la enfermedad de Meniere, y con alguna duda el vértigo posicional paroxístico benigno. Vamos a hablar un poquito en detalle de esos nombres tan curiosos. Otras opciones dentro del repertorio que tienen que ver con la sistematización para este curso, y lo pongo así chiquitito en la diapositiva a propósito, son los vértigos que antes, en el lenguaje como más antiguo, hablábamos de origen psicógeno, psiquiátrico o puramente conversivo, que probablemente son de los pacientes con trastornos funcionales motores, que han sido, hoy en día ya, yo ya voy a dejar de ocupar el concepto psiquiátrico y conversivo, voy a ocupar el concepto de percepciones de vértigo funcional asociado a trastornos funcionales del movimiento, que probablemente muchos de ustedes pensarán que vértigo funcional se referían, y voy a hablar un montón de eso. La verdad es que no, porque la verdad es que en nuestra especialidad, de todos los pacientes que vemos con vértigo, lo que calzan en esa característica son súper pocos. Y yo he aprendido un montón de mis colegas neurólogos. La doctora Callas me hizo una cátedra con un paciente que compartimos en conjunto, que era de estos pacientes funcionales, que para nosotros son súper raros para el mundo de los otorrinos que nos lleguen directamente. Y yo que, de verdad, yo básicamente digo esto nomás, y a mí me han llegado en toda mi experiencia en una buena cantidad de años, solamente unos tres. Quizás ahora que estoy más sensible los voy a ver más, pero la gran mayoría de nuestros pacientes funcionales en realidad tienen esta otra cuestión, que es el mareo
perceptual postural persistente. Desde otra avenida de pensamiento que les voy a compartir ahora, los vértigos funcionales, nosotros lo hemos terminado, el mundo de la autoneurología, que la disciplina es el campo de expertos, entre comillas, multidisciplinarios, neurólogos, otoneurólogos, psiquiatras, que nos dedicamos a tratar de resolver pacientes con vértigo y mareo. Le hemos acuñado este diagnóstico para los pacientes funcionales. Y hemos podido identificar que estos pacientes, que este trastorno es independiente en su génesis de factores de salud mental, aunque factores de salud mental y emocionales, por supuesto, son fuertes moduladores. Y comentar que toda causa de vértigo y mareo tienen un impacto en calidad de vida tremendo. O sea, yo he tenido pacientes, uno como veo un paciente que tenía un cáncer de pulmón, le sacaron la mitad del pulmón, una cuestión que yo encontraba espantosa, tuvo un vértigo que dentro del concepto nuestro era el más simple, un vértigo por otolito, el vértigo posicional paroxístico y me dijo que lo peor de todo había sido su crisis de vértigo. Y esto es un reflejo de que son síntomas súper invalidantes, son súper catastróficos y desestructurantes para los pacientes a nivel psíquico y generan mucha angustia y generan muchos trastornos de salud mental. Y como acabo de comentar que tanto ciertas patologías específicas y el vértigo funcional son modulados por temas de salud mental y angustia, se generan aquí unos círculos viciosos bien terribles que hacen que estos pacientes entren en unas espirales de más vértigo, más estrés, más vértigo, más angustia, más vértigo, más problemas de salud mental, al punto que, por supuesto, pueden generar ya psicopatología independiente, pura y dura, con trastornos ansiosos y depresivos que ya tienen una entidad y una historia independiente que, por supuesto, merece su tratamiento independiente. Y este mono que les acabo de poner acá, creo que es lo más importante un poquito de la charla que les quiero dar para cuando para despejar. Al final esto, si lo ven, es simple, pero cuando uno ve un paciente que llega con vértigo, uno lo vive como un gran saco, como una gran complejidad, pero si uno va separando los distintos componentes del padecer del paciente y uno va abordando cada una cosa por separado y explicándole al paciente, mire, esto efectivamente es su vértigo, esto es la ansiedad que le genera su vértigo, hagan los cargos de estas dos cosas al mismo tiempo, pero reconociendo que son distintas, la cosa anda. Por lo menos esa es mi experiencia personal, la experiencia de los colegas con los que hacemos equipo. Esta claridad con la que les estoy contando esta película no es, me estoy sentando sobre los hombros de gigantes previos, de donde la autoneurología, que quizás para muchos de ustedes fue vivida durante su formación como una cosa media mística, misteriosa, extraña, eh, media brujeril, empieza a ser mucho más clara y lúcida y científica después de este paper seminal en 1988 de padres de la autoneurología contemporánea, Michael Halmaye y Ian Curtis, que con una cosa de examen físico muy simple que se llama impulso cefálico, logran evaluar de forma clínica eh, cómo funciona el aparato vestibular del oído interno. Esto es como hacer es mejor que la prueba calórica, la cual del octavo, es mejor que el octavo par completo, se demora como 10 segundos y uno lo puede hacer en la consulta moviéndole la cabeza al paciente de un lado al otro. No es una clase de esto, pero lo que les quiero transmitir es que desde que esto está disponible y esto empieza a aparecer en la asistencialidad clínica de los pacientes y en la investigación, es que se pudo avanzar de forma tremenda en entender cada una de las patologías de vértigo y mareo. Y eso permite que la Sociedad de Varani, que es la Sociedad Internacional de Otoneurología, logre esto, que es, a mi juicio, casi más importante que la diapositiva de lo que se logró en la diapositiva anterior, que es la clasificación diagnóstica de los síndromes vestibulares, que es separando las historias clínicas de los pacientes según su perfil temporal, en si el paciente tiene un vértigo agudo, un vértigo que nunca antes había tenido un vértigo, tiene una crisis tremenda que dura horas y uno lo recibe como vértigo agudo. Si el paciente, en cambio, o otra opción, que el paciente tenga crisis, eventos de vértigo recurrentes episódicos, o que el paciente tenga un vértigo crónico, síntomas persistentes de mareo. Yo siempre, cualquier paciente que llegue, lo primero que hago es que trato de meterlo en alguno de estos cajones según sus síntomas, que habitualmente es muy sencillo hacerlo. Y resulta que en cada una de estas categorías hay dos o tres
máximo 4, patologías que en su conjunto, todas las que están listadas a la derecha de la diapositiva, juntan como el 98% de toda la patología. Entonces, después hay que un par de claves para diferenciar entre los 2 o 3 diagnósticos de cada categoría y uno puede hacer el diagnóstico de forma muy precisa, muy rápidamente. Y siento una obligación por el impacto que tiene esto en la práctica cotidiana y en los temas de vértigo funcional, el hacer algunos comentarios al respecto de cada categoría. Con respecto al vértigo agudo, aquí nunca hay que pensar en la cosa funcional. Un vértigo agudo es una urgencia, porque a diferencia de lo que se pensaba antes, hasta 1 de cada 5 pacientes con vértigo agudo puede tener un evento isquémico o desmineralizante pequeño, a veces muy, muy, muy pequeño, que puede no aparecer en el estudio con imagen dentro de las primeras 48 o 72 horas, pero que sí tenemos herramientas clínicas muy certeras para diferenciarlos por examen físico. Y esto ha sido una revolución en poder diferenciar estos protocolos HINTS para los que emergencia es lo que pueden estar más al tanto en esto. Entonces, vértigo agudo, nunca, que esto es una de las cosas que uno dice como es por estrés, es reconocer por un lado que hay que diferenciar entre los casos benignos, virales del oído interno o los casos más graves porque es un ACV escondido de fosa posterior. Y quiero comentar que todos estos pacientes se mejoran finalmente, independiente de la causa, con ejercicio y con movimiento. Lo peor que podemos hacer con estos pacientes es decirles quédense quietos, tienen que moverse, hacer rehabilitación vestibular, programa de ejercicios de equilibrio y se arreglan todos. Luego tenemos dentro de la categoría de los síndromes vestibulares episódicos o recurrentes, esta, que es la causa más frecuente. Y aquí esto hay que diagnosticarlo oportunamente. Que esta es la historia clásica de los pacientes que se marean al levantarse de la cama, al girarse en la cama, con crisis cortas de vértigo de apenas segundos o pocos minutos cuando se giran en la cama, y que es sobre todo más intenso en la mañana. Esto le genera súper alta angustia a los pacientes, llegar a la urgencia con los primeros eventos de esto, pero esta es la historia de los otolitos sueltos. Vértigo posicional paroxístico benigno, la causa más frecuente de vértigo mareo en todos lados, y aquí hay que cortarlo en seco, justamente para que no armen toda una espiral de ansiedad y peor drama, sino de que esto hay que mandarlo a una técnica que se llama maniobras de reposición, que en 1 a 3 sesiones de forma instantánea se resuelve la patología. Esa entidad hay que conocerla porque es muy frecuente, todos la vamos a ver y la vamos a seguir viendo. Y luego tenemos el drama. El drama real son las crisis de vértigo episódico de crisis largas, que son pacientes que tienen crisis de vértigo de horas de duración, o sea, hasta de días de duración, que estos son los que más impacto tienen en calidad de vida, y estos son los que más fácilmente entran en este círculo vicioso de ansiedad, salud mental y más vértigo, que son la enfermedad de Meniere, una enfermedad propia del oído que se caracteriza por fluctuaciones de audición, y la migraña vestibular, que todavía tenemos cierta dificultad en que este diagnóstico permee, a pesar que está reconocido por todas las sociedades internacionales, donde puede o puede no haber cefalea. Puede haber vértigo, es como que el vértigo reemplaza totalmente como manifestación del sistema nervioso central a la cefalea dentro del cuadro, pero que responde espectacularmente bien y por motivos que aún no entiende nadie, responden mejor que las migrañas con cefalea clásica a profilaxis antimigrañosa. Básicamente, triptilina, propanolol, topiramato, etcétera, etcétera, etcétera. Terminan siendo de tremenda efectividad. O sea, esto se pasa. Y para el Meniere hoy día tenemos tratamientos efectivos, por fin, con inyecciones de corticoides transtimpánico, betaestina a dosis alta. A propósito, la betaestina, que a veces también como tiene vértigo por estrés, betaestina es como un gran comodín. La betaestina realmente para lo único que sirve es para enfermedad de Meniere, para las otras cosas es un gran placebo, y las otras cosas tienen su tratamiento específico, rehabilitación vestibular, maniobras de reposición, tratamiento antimigrañoso. Y luego, a lo que me voy a dedicar en la gran segunda mitad de mi charla, tenemos los vértigos y mareos crónicos. Pacientes que se sienten todo el día o casi todos los días y todo el día o casi todo el día con síntomas de mareo que pueden ser fluctuantes más o menos. Y esto es, dentro de esta categoría, el rey, pero por lejos, es el mareo perceptual postural persistente, MPPP. Nos encantan las siglas a los otoneurólogos, a mí me carga, pero que es la patología rey del vértigo funcional.
Así que de esto voy a hablar un montón. Esto es un cuadro que viene siendo estudiado desde los 80 en distintas, como de las mecas de la autoneurología en distintas partes, que le dan nombres distintos: vértigo fóbico, mareo crónico subjetivo, vértigo visual, y recién en el 2017, o sea, como antes de ayer en la historia de la medicina, se acuña este diagnóstico por un consenso de la Sociedad de Barani, que este documento es, pero nos cambia la vida a la gente que nos dedicamos a esta patología, a estas patologías, porque antes de la existencia del mareo perceptual persistente, cuando hacíamos epidemiología, resulta que un 25-30% de los pacientes se iban de los centros de referencia internacional sin diagnóstico claro para la casa. Y cuando empezamos a aplicar los criterios diagnósticos de mareo perceptual persistente, ese número bajó a 2%. O sea, esta era la piedra filosofal, esta era la pieza del puzzle que nos faltaba para completar el 90 y tanto por ciento de la patología. Y este diagnóstico, que el tratamiento ya no anda bien, era lo que no estábamos pudiendo entender previamente. Y no solamente eso, por el porcentaje que acabo de dar, resulta que está dentro del top 3 de las patologías más frecuentes. O sea, solamente está superado por el vértigo posicional benigno, las autoritos sueltos, que ya les dije que era la más frecuente de todas. El segundo lugar en las estadísticas es este cuadro del mareo perceptual postural persistente, y después viene la migraña vestibular, que es la forma más frecuente de crisis episódica, de crisis larga. Ya, ¿cómo se ve un paciente con esta historia? Los criterios diagnósticos ayudan a describirlo. Paciente que por más 3 o más meses siente mareo, inestabilidad, vértigo, que sí, aquí ayuda, que no es rotatorio en general, horas, pero no todo el día, la mayoría de los días, y que es fluctuante, casi todo el rato se siente mal. Los síntomas aparecen sin gatillo específico, pero se exacerban, aumentan, se hacen peores cuando están de pie moviéndose, cuando están moviéndose activamente, cuando son sujetos a movimientos pasivos en el auto, caminando, etcétera, cuando les mueven la cabeza. Y esto es súper claro y típico cuando están expuestos a estímulos visuales complejos. Este paciente se marea, pero muchísimo en el metro, cuando ve el metro pasar. El supermercado, el supermercado y el mall son como lugares que yo les pregunto dirigidamente, y siempre como que veo caras de angustia cuando les comento esos lugares, porque son espacios que reúnen, porque el hecho de ver tanto gente cruzando para acá para allá, todo lo que aparece en las vitrinas, todas las pantallas con tanto estímulo lumínico, los hace sentir horrible a estos pacientes. Esto es clave. El cuadro se precipita luego de otra condición que genere mareo, inestabilidad o vértigo. O sea, esto pareciera que fuera como una complicación o como un fenómeno secundario después de que hay un evento precipitante. Y aquí esto se parece mucho a lo que hemos hablado de estos fenómenos de línea media traumática. ¿Ahí pasó algo? ¿Me fui? ¿Me siguen escuchando? Que algo me apareció acá. Te escuchamos, pero no te vemos. ¿Y A la ti. pantalla se ve? La, Eso es lo la importante. pantalla se ve. Entonces da lo mismo todo. Lo que te pasa aquí es que hay un evento que genera esta condición secundaria. Y esto habitualmente, por supuesto, son cuadros de otros tipos de vértigo, que estos pueden ser cualquiera de los que yo acabo de mencionar: el vértigo posicional, la migraña vestibular, la enfermedad de Meniere. Y también, mucho menos habitualmente, otras condiciones como crisis de pánico o otros mareos de origen médico, por ejemplo, una crisis hipertensiva terrible o alguna cosa así. También es la antesala a que se genere esto. Dentro de los criterios diagnósticos, el cuadro impacta forma de vida de forma impactante y no es mejor explicado por otra cosa como habitualmente. Y una clave, o sea, no una clave, pero algo que es súper importante, es que no hay alteraciones en los exámenes diagnósticos, porque el videoimpulso cefálico, los VEMS, la BNG, la posturografía, el octavo par, si quieren, sale todo normal. Y si hay alteraciones, esas alteraciones están en relación al cuadro precipitante inicial. Entonces, y avanzando, lo que se postula es que en realidad el mareo perceptual persistente, mientras que todas las otras patologías son cosas que ocurren a nivel periférico y a nivel de tronco o cerebelo, que es donde ocurren la gran parte de las otras alteraciones, quizás salvo migraña vestibular, que tiene un componente cortical importante, mareo perceptual persistente sería una patología del sistema nervioso de jerarquía más superior, a nivel de corteza principalmente. Y antes de avanzar en esa línea, que esa diapositiva que me filtraron aquí en realidad, preferí poner el tratamiento antes, porque de forma totalmente empírica, y antes de que tengamos idea bien clara de qué es lo que pasa acá,
lo que se ha ido viendo es que educación efectiva, lo mismo que hemos comentado para otros trastornos funcionales, la educación efectiva, explicarle bien al paciente lo que le pasa, habitualmente termina de resolver los casos leves. Estos pacientes andan mejor con inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, con sertralina y citalopram, que son nuestras drogas de inicio para apoyar a estos pacientes. Que tenemos la duda si es que impacta en la fisiopatología por sí misma o en las alteraciones de salud mental secundaria que pueden estar modulando esto y que permiten después entonces que el cerebro se reprograme solo. Y rehabilitación vestibular, el apoyo de ejercicios de que el paciente vuelva a confiar en su sistema de equilibrio y a cómo ordenarlo, también. Pero esos son los casos leves moderados. La verdad es que tenemos casos refractarios que no andan con ninguna de estas cosas, ni tampoco con terapia cognitivo-conductual, y ahí es donde pensamos que nos falta comprender la fisiopatología de esta historia, porque ahí es donde más misterios tenemos. En un principio se pensaba que esta cuestión era una condición psicosomática pura, y la verdad es que mientras más aprendemos, más creemos que no, porque sobre todo hay hasta un 25% que están sin comorbilidad psiquiátrica y ni siquiera tienen síntomas mucho ansiosos, ni tienen una narrativa ansiosa o angustiosa, un cuarto, pero que calzan con todos los criterios diagnósticos que les acabo de comentar. Eh, y, y esto hace que los expertos en este tema, que esos son los referentes del mundo de los neurólogos y autoneurólogos que nos dedicamos a esta historia, em, piensan que estos cuadros hay que considerarlos como funcionales e independientes de los trastornos de salud mental puros. Y así como dentro de este esquema de los trastornos ya centrales, tenemos un accidente cerebrovascular, un daño estructural, las alteraciones puras del oído interno, los trastornos más psiquiátricos o asociados a la mente, tenemos que dar cabida dentro de nuestro repertorio diagnóstico a estas alteraciones funcionales, que sin tener daño estructural son alteraciones de la interacción entre distintas redes neuronales en un problema de software, más que un problema de hardware. Esto está muy bonito, pero la verdad es que seguimos con dudas. Este modelo que a propósito lo puse un poco borroso es como el esquema que hoy en día sigue siendo como el más aceptado, que tiene a mi juicio un montón de problemas, que trata de explicar la fisiopatología de los cambios que ocurren dentro del sistema nervioso central y que están reflejados con una serie de estudios con resonancia, con estudios funcionales, con imágenes funcionales, que muestran que sí, los cerebros de estos pacientes son distintos a los cerebros de pacientes que no tienen esta patología, ya sea controles sanos, pero también pacientes con otras causas de vértigo que no tienen mareo perceptual postural persistente. Y que dentro de los cambios que se ven son sobre todo como pérdida de conectividad entre cortezas que responden a funciones sensoriales distintas, como que se disgregan, se desintegran aspectos visuales con aspectos somatosensoriales, las cortezas que tienen más representación vestibular con las visuales. Hay alteración de la integración de información de distintas modalidades. Pero algo que llama la atención en todos los estudios es que el hipocampo sufre un montón. Y no solamente a nivel funcional, sino incluso a nivel anatómico, en girificación, volumen, varias estructuras de las que les estoy hablando de zonas de integración se ven como atrofiadas, y el hipocampo se ve mal perjudicado, que algo que como que todos los que se dedican a esto como que le hacen un poco el quite y dicen, sí, el hipocampo recibe muchas aferencias vestibulares, pero no tiene mucha índole. Y ahí es donde, y las presentaciones de fisiopatología que vi ayer del doctor Edwards, de entender que en realidad esta patología puede caer dentro del el tema de discrepancia entre predicción y aferencia, me parece que es fundamental. Y esto por suerte ya fue súper bien explicado, pero sobre todo para el sistema del equilibrio, si nosotros esperáramos a que se diera la vuelta completa desde que yo recibo información del medio externo, proceso una conducta para mover mi cuerpo, para no caerme porque me estoy cayendo para el lado, hasta que lo hago y después espero la sensorialidad de retorno, el feedback de mi acción para ver si efectivamente me sigue cayendo o no. Si esperamos este circuito que demoraría varios cientos de milisegundos en ocurrir, la verdad es que pasaríamos en el suelo. Es por eso que necesitamos que mientras vamos ejecutando nuestro plan motor, esa ejecución del plan motor sea reaferenciado inmediatamente hacia nuestro sistema nervioso central como una eh, predicción, como un modelo interno, una simulación virtual de lo que creemos que va a pasar en el futuro,
para después simplemente corroborar si esa predicción se cumple o no con la aferencia externa. Y donde personalmente soy del grupo que piensa que este trastorno al mareo perceptual postural persistente es un problema justamente de este esquema, que me encantó la frase de que si este sistema existe, entonces se puede echar a perder. Y bueno, el problema es que es difícil medir esto. Entonces, y aquí esto, aquí me voy a tirar, me voy a permitir estos minutos para comentar que yo, aparte de clínica, hago investigación y en lo que hago investigación en este momento es esto, donde juntando esta historia del hipocampo y escuchando el relato de los pacientes, nuestro equipo propuso de que, ok, sí, creemos que esta patología del mareo perceptual persistente es una discrepancia entre el modelo interno predecido y la realidad, pero que esta discrepancia ocurriría en las instancias del sistema de navegación espacial. ¿A qué me refiero con esto? De que ya en el 2014 el Premio Nobel de Medicina se lo otorgó a quienes definieron que dentro de nuestro cerebro, particularmente, y aquí está lo que me hizo gatillo, en el hipocampo y en la corteza entorrinal, que está al lado del hipocampo, existen todas las estructuras neurológicas que son como nuestro GPS interno, que más allá de darnos una percepción de nuestra corporalidad, nos ayuda a entender dónde está nuestro cuerpo en el mundo que nos rodea, en el mapa cognitivo general del espacio. Y nuestra hipótesis es que justamente es ahí donde ocurriría una discrepancia entre la predicción y nuestra realidad, como cuando en el Waze y en el Google Maps falla que la flechita no calza con donde sabemos que realmente estamos. Esto es una hipótesis que estamos tratando de corroborar. Tiene un proyecto Fondesit en curso que termina el próximo año. Estamos terminando de reclutar pacientes, donde lo estamos tratando de medir a nivel conductual, electrofisiológico, con resonancia funcional, con eye tracking, con todo lo que se nos ocurrió para evaluar si es que esto es verdad o no. Y lo que tenemos disponible es que ya en el 2020 pudimos hacerlo con algunos pacientes de forma conductual, que es lo más básico, y navegación espacial se puede medir bien fácilmente. Eso hay alta experiencia en pacientes con Alzheimer. Esto se hace mucho tiempo, porque navegación espacial también tiene mucho que ver con la memoria, con acordarse dónde están las cosas para llegar a ellas. Y hay una herramienta que se llama el laberinto de agua de Morris, que aquí hay una ratita que tiene que encontrar una plataforma escondida, que es una plataforma de vidrio en la que se puede parar para no ahogarse. Uno lo tira a la piscina, se demora un poco en encontrarla, pero después de encontrarla, si lo vuelvo a tirar a la piscina muchas veces, se acuerda dónde estaba y cada vez navega más rápidamente hacia ella. A los seres humanos, ningún comité de ética me va a permitir tirarlos a una piscina con riesgo de que se ahoguen, pero podemos hacerlos jugar un juego de computador equivalente, con una recompensa, con un sonido bonito, cuando encuentran rápidamente una plataforma escondida, que, que se ve celeste en la imagen, que normalmente no se ve mientras están haciendo la tarea. Y podemos medir qué tanto se equivocan los pacientes. Y para nuestra gran sorpresa, cuando empezamos a hacer esto, la diferencia fue brutal. Donde a la derecha ven controles sanos que se equivocan poco. Pacientes con alteraciones de vértigo de cualquier índole, pero sin mareo perceptual persistente, se equivocan un poco, que es algo que se sabe hace mucho tiempo. Pero los pacientes con esta patología se equivocan un montón. Esta otra diapositiva muestra mapas de calor de las zonas donde navegan. El cuadradito blanco es el target que tienen que encontrar. Entonces los pacientes voluntarios sanos y los pacientes con vértigo pero sin mareo perceptual persistente navegan cerca del lugar que tienen que encontrar, pero los pacientes con mareo perceptual persistente se pierden por completo al hacer esta tarea de laboratorio. Porque estos pacientes se quejan de mareo crónico, pero no se quejan de que andan perdidos, que les cuesta ubicarse. En la realidad, la función de navegación espacial parece que recurrieron a otras estrategias, pero al medirlo de forma aislada en el laboratorio, vemos que pareciera que por lo menos las redes del cerebro de las cuales se necesitan para poder navegar en una situación de laboratorio controlada, fallan de forma dramática en estos pacientes. Esto es tan potente que en términos, si uno hace una curva de ROC, de sensibilidad y especificidad, alteraciones en esta variable incluso discriminan entre pacientes con mareo perceptual persistente y otros. Lo que nosotros pretendemos, y el Fondesit en curso pretende mostrar, si es que podemos ocupar esta herramienta como el primer biomarcador para pacientes funcionales por lo menos con mareo crónico. Y estos son más datos de lo que ya estamos viendo, que con los datos preliminares, que además lo estamos haciendo ahora con realidad virtual, y estamos haciendo otras
pruebas neurocognitivas que nos están mostrando de que toda una configuración que yo creo que no vale la pena verlo con gran detalle acá, pero que nos permite ir avanzando, es que a mí me resulta súper interesante y qué lindo poder plantearlo en este contexto, este curso, la idea de que quizás el mareo perceptual postural persistente es una patología de vértigo y funcional, una patología funcional que por sus características específicas puede ser una patología que nos puede ayudar a entender mucho cómo funciona el cerebro en términos de estas distorsiones de la percepción activa o de modelos predictivos a través de dado que o esta disfunción ocurre en niveles de instancias de las redes de navegación espacial del hipocampo, que es algo que existen herramientas para medirla. Así que eso me llena de interés y con más preguntas después de este curso de cómo seguir avanzando en esto. Y terminar con este esquema y recalcar que, como les expliqué, que todo otro vértigo puede generar mareo perceptual persistente como fenómeno secundario. Puse esa flechita porque si no atendemos a nuestros pacientes que tienen vértigo de otras formas, de forma adecuada, y les damos la cabida emocional que se merecen, corremos el riesgo que ese vértigo posicional, que con una maniobra de reposición se podría resolver en pocos días o en pocas semanas, que evolucione negativamente hacia un mareo perceptual postural persistente que por supuesto puede ser mucho más difícil de atender. Finalizo con un maestro de la otorrinolaringología chilena que falleció ya en el año 89, el doctor Arturo Tello, que formó a mis maestros, lo formó el doctor, un maestro de maestros, y que en el año 71 publica un libro llamado Otoneuropsiquiatría, con una visión de futuro y de la claridad de cómo la interdisciplinariedad, transdisciplinariedad, resulta clave para atender a un porcentaje importante de pacientes yo creo que él ya estaba viendo y entendiendo la verdadera dimensión de estos pacientes. Y con eso termino mi presentación